quisiera recordarles la otra historia que a algunos le comenté en la reunión de los padres que tuvimos, de este joven llamado Andrew, más o menos de mi edad. Andrew es su nombre, me lo recuerdo, quien es un homeless y me había pedido un plato de comida. Lo llevé a agarrar un plato de comida por acá cerca y al final yo le hice la propuesta de llevarlo a su casa. Llevaba varios días fuera de su casa. Una persona alrededor de mi edad, alrededor de 36, 37 años, quien me dice que en un tiempo estuvo en iglesia, que sirvió en la iglesia incluso, pero había caído en la condición de homeless. Y le propuse llevarlo a su casa, en el área de Duncan, por ahí vive. Y cuando yo le hice esta propuesta, él se quedó pensando y analizando. Entonces le pregunté que tus padres todavía te reciben, tu familia. Sí, todavía me reciben. Entonces si quieres te llevo. Al final me dijo, no estoy listo todavía. No estoy listo todavía. Es triste, hermano, que hay grandes necesidades y sabemos nosotros que tenemos muchas necesidades a nivel personal, a nivel familiar, a nivel nacional como nación, como país, pero nos cuesta dar ese paso de fe en obediencia a nuestro Dios. Por lo tanto, hoy quiero hablarle específicamente del paso de fe y de obediencia en cuanto al bautismo, bajo el título precisamente, ¿qué te impide para ser bautizado? ¿Qué te impide para ser bautizado? Por lo tanto, haríamos bien en ir a las Escrituras para analizar el tema. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, acompáñenme por favor. Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Y vamos a leer versículos 36 al versículo 40. Hechos, capítulo 8, versículos 36 al 40. Cuando lo tenga, por favor, si es tan amable, los que puedan ponerse sobre sus pies. Daremos lectura al versículo 36 del capítulo 8 del libro de los Hechos. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en esta hermosa mañana que nos concedes vida, Señor, y nos concedes la capacidad de oír tu palabra. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que tú tienes para tu pueblo, lo que tú tienes para las personas que nos hemos dado cita en este centro de adoración. Suplico, oh Dios, que en tu misericordia abras nuestros ojos espirituales para contemplar la grandeza de tu ley y de tus mandamientos. Dios mío, úsame solamente como un instrumento para llevar a cabo, oh Dios, la tarea de redención, la obra de redención en la vida de cada uno de los que estamos congregados en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Yo no sé cuántos de los que están acá han hecho un compromiso con Jesús, pero aún no han tomado la decisión de bautizarse. No te voy a pedir que levantes las manos, no te voy a exponer. La pregunta para ti sería,
¿qué te impide dar ese paso de fe y de obediencia? ¿Por qué lo estás posponiendo? ¿Cuál es el propósito de posponerlo? Más importante de tu vida. Por lo tanto, el bautizarse solamente es una confirmación de que lo que hiciste realmente lo hiciste con toda la seriedad y con toda la sinceridad de tu vida. Eso es el bautismo, de alguna manera también, entre otras cosas. Es una reafirmación de que lo que hiciste allá en privado, en el cuarto de tu casa, o en algún estudio bíblico, o en alguna predicación, es una reafirmación de que lo hiciste de todo corazón y que realmente le entregaste tu vida a Jesús. Porque todo aquel que dice, le entregué mi vida a Jesús, pero yo voy en mi propia dirección y no le obedezco a Cristo, habría muchas cosas que revisar si realmente le entregaste tu vida a Jesús. Vamos a entrar al tema partiendo de este pasaje bíblico. Y voy a hablar del contexto histórico en el cual se enmarca esta historia bíblica. La historia del eunuco y Felipe, que muchos la hemos estudiado. Después que se desató la persecución contra el... Dice la Biblia que se desató una persecución y fueron esparcidos los cristianos de Jerusalén. Los judíos religiosos, motivados precisamente por el enemigo y por el celo religioso, querían destruir el cristianismo y no se daban cuenta que Dios a la misma vez los estaba utilizando para esparcir el evangelio. Porque en 1:8, interesante como dicen ahí, si la iglesia no cumple el capítulo 1, versículo 8 de hecho, Dios va a hacer que acontezca el 8:1. Si no cumple el 1:8, que es, me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Si no cumple eso, entonces llegará el 8:1, que es la persecución, para que entonces la iglesia pueda cumplir su misión. Y así es en nuestra vida personal, dicho sea de paso. Entonces se desató una persecución, los cristianos fueron perseguidos después de la primera muerte del primer mártir, que es Esteban. El evangelio se esparció y se expandió más allá de las fronteras de Jerusalén. Felipe el evangelista, quien habría sido uno de los diáconos, según Hechos capítulo 6, fue y predicó el evangelio a los samaritanos. Sabemos que los samaritanos no eran considerados realmente judíos. Por lo tanto, ya los judíos se iban abriendo camino hacia los gentiles, es decir, como nosotros que no somos judíos. Ya iban avanzando a los samaritanos, que era una mezcla precisamente entre gentiles y judíos. Estos samaritanos eran rechazados y eran marginados. Así el evangelio habría llegado más allá de Jerusalén. Luego Felipe, aquí en los versículos 26 en adelante, fue guiado por el Espíritu de Dios para hablar el evangelio a un gentil, completamente gentil. Es decir, un etíope de Etiopía. No la Etiopía de hoy en día, sino lo que ahora es Sudán. Así el evangelio llegó más allá de los judíos y se le podría considerar a este etíope como una persona que venía de lo último de la tierra, lejos en realidad de Jerusalén. Así es que vamos a analizar este pasaje bíblico. En primer lugar, quiero hacer notar la pregunta de un nuevo creyente. Es decir, ¿qué te impide que tú seas bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado?, dijo el eunuco. O sea, ¿cuáles son los requisitos que debo de cumplir? ¿Y será que hay alguno que no cumplo para bajar a las aguas del bautismo? Era un hombre obviamente deseoso, anhelaba ser bautizado, deseaba con todo su corazón ser bautizado. Recuerdo que el día de ayer mi hija, antes de salir de la casa, antes de ir a la quinceañera, recuerdo que ella me dijo: papi, quiero que me vayas a comprar chicles, cosa que no es raro en mi hija. Y entonces yo le prometí llevarla a comprar chicles cuando saliéramos.
Pero ya van a estar cerradas las tiendas si vamos después, me dice. Ah. Pero hay gasolineras, ahí está abierto. Ok. Saliendo de la quinceañera, ni siquiera habíamos tomado la Western. Básicamente habíamos salido del parqueo. Estaba una gasolinera a mano izquierda. Y me dice, papi, ahí está una gasolinera. Los chicles. Ella lo tenía en su mente, no se le había olvidado. Y anhelaba, obviamente, sus chicles. Y entonces en cuanto miró la gasolinera, dijo, ahí está. Más o menos algo similar pasó con el eunuco. Era un tema que venían tratando y venían hablando claramente, podemos inferir eso por lo que pasa en la historia. En el versículo 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. O sea, ¿para qué vamos a buscar otro lugar? ¿Qué caso tiene seguir adelante? Si esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que Cristo manda a hacer, es tiempo de hacerlo. Era un hombre realmente que había conocido el evangelio, que hasta hacía algunas horas no sabía nada de Jesús. No sabía quién era Jesús. Era un etíope. Era un hombre temeroso de Dios. Porque dice la Escritura, mire usted en el versículo 27. El cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, eran más de 1000 millas de distancia. Y si le ponías que el carruaje podría moverse a unas 20 millas por hora, porque allá no había ni avión, ni habían vehículos como los conocemos. Un etíope que venía desde lejos para adorar en Jerusalén, para rendir adoración al Dios de los judíos. Era temeroso de Dios, claro que sí. Tenía una religión, claro que sí. Pero no había conocido a Cristo todavía. Porque hay gente que puede tener una religión y puede tener cierto respeto a Dios y no son malas personas desde el punto de vista humano, pero aún no conocen a Cristo. Aún no han entregado su vida a Jesús. Y créeme, mi amigo, el tener una religión y ser una buena persona aquí en este mundo no te garantiza que entrarás en el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo, como dijo Jesús en Juan capítulo 3. Entonces, esta persona que venía desde una distancia lejana, más o menos 1600 millas, como 3 meses de camino, había venido a adorar. Hoy tenemos la iglesia al otro lado y no queremos venir a adorar. Este hombre sí, de alguna manera, había creído en el Dios de los judíos. Pero era un hombre también excluido del judaísmo. Por lo que nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 23:1, que un eunuco no podría ser parte de la congregación ni podría adorar a Dios con las demás personas en el templo. Un eunuco podría ser de dos formas. Uno que no tenía apetitos sexuales, o sea, no tenía atracción sexual por ningún sexo. Y el otro que era castrado. Entonces, ninguna persona que fuese castrada podría adorar con los santos allá en el tabernáculo o en el templo. Por lo tanto, no podría este hombre tener acceso para la adoración congregacional en el templo de los judíos. Sin embargo, él venía desde larga distancia para adorar al Dios de los judíos. Por lo tanto, era un hombre que había experimentado cierto rechazo, que había sido excluido incluso del judaísmo, de esta religión. Por lo tanto, entendiendo estas cosas, es que podemos comprender un poquito mejor cuando hace esta pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero no solamente era un hombre temeroso de Dios de alguna forma, no solamente era un etíope, que era un gentil, no era judío, no solamente era un eunuco que había sido excluido, sino que también, antes de hacer esta pregunta, este hombre tuvo que tener un encuentro con Jesús. Y mire usted lo que dice la palabra del Señor en el versículo 32 al 35. Dice la Biblia que el Espíritu Santo guió a Felipe para que se acercara al carruaje por donde iba este hombre. Y entonces le escuchó leer
cierta parte de la Biblia. Y sabemos esa historia. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lee? ¿Cómo entenderé si nadie me explica? Entonces lo invitó para que se sentara a su lado. Y de ahí dice la escritura en versículo 32 que este era el pasaje que estaba leyendo el eunuco. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, el evangelista, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, no era nada más, ven a Cristo y acepta y entrega tu corazón y bueno, pues Dios te va a salvar. A veces la gente dice acepté a Jesús, pero no sabe ni cómo lo aceptó ni por qué. En realidad, a veces no hay arrepentimiento. En realidad el evangelio tiene que predicarse a Cristo. Y no solamente que Cristo nos puede salvar, sino de qué nos salva y por qué Jesús murió y qué tenemos que hacer nosotros. Este hombre habría leído obviamente Isaías 53, era el pasaje bíblico que venía leyendo. Y estaba interesado en saber de quién hablaba el profeta, de sí mismo o de alguien más. Y partiendo de las escrituras, le anunció el evangelio de Jesús. Obviamente que se había recién cumplido esa profecía que venía leyendo en la persona de Jesús, quien había sido crucificado y había ascendido ya no hacía muchos días a los cielos. Por lo tanto, el evangelio se tiene que explicar partiendo de las escrituras, no de nuestra historia, no de nuestras ideas, no de nuestros sentimientos, sino qué dicen las escrituras acerca del pecador y acerca de los medios para ser salvos. Se tiene que anunciar a Cristo, que fue crucificado por nuestros pecados y que fue resucitado al tercer día y que ascendió a la diestra del Padre y desde allá intercede por su iglesia, por su pueblo. Ese es el evangelio de Jesucristo. Y que fuera de él no hay salvación, obviamente. Aparentemente, no solamente le explicó el evangelio, sino también el siguiente paso que hay que tomar. Y ahí es donde nos lleva a los requisitos para ser bautizado. Entonces, este hombre que hizo esta pregunta era un etíope, eunuco, que había sido excluido, que era gentil, que venía de distancia lejana y a quien se le había anunciado el evangelio. Y por lo que vemos, aceptó a Jesús como su Salvador, como el Mesías, el Salvador del mundo. Él es el que hace esta pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? La respuesta de Felipe es corta, simple, sin darle muchas vueltas. Dice el versículo 37, para aquellos que se preguntan, es que no sé, yo todavía no estoy listo. No estoy listo, no sé mucho de Dios. No sé mucho de la Biblia. Entonces, más adelante lo voy a hacer. Mire lo que dice Felipe. A un hombre que recién había aceptado a Jesús, hacía quizás unas horas antes, y a quien obviamente se le había hablado del evangelio y del bautismo. Por eso hace esta pregunta. Dice Felipe, versículo 37, si crees de todo corazón. Esa es la única condición y el único requisito. Si crees de todo corazón, bien puedes. Siendo la fe el único requisito para ser salvo, es también la fe el único requisito, bíblicamente hablando, para ser bautizado. Bíblicamente hablando, es el único requisito para ser bautizado. Quien ha sido salvo por fe, obviamente lo hará evidente por sus obras. Y una de las principales obras y frutos de su fe en Cristo es el bautismo. Es mostrar su fe en Cristo, identificarse con Cristo por medio del bautismo. Pero dirá alguno, ¿es solo fe lo que necesitamos para ser bautizados? Bíblicamente hablando, sí, es solamente fe. Ahora vivimos en una confusión de fe. Porque aquí en el contexto donde nosotros vivimos, cualquiera se levanta y dice, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Ven a cantantes
famosos adorando a Jesús. Hace poco miraba un video de Justin Bieber cantándole según a Dios y a Jesús. Hermanos, eso es una gran confusión. El enemigo utiliza estas figuras para confundir a las nuevas generaciones. Que se puede adorar al mundo, se puede vivir en la carne, pero también se puede adorar a Dios con todo tu corazón. Eso es imposible. De una misma fuente no pueden fluir agua dulce y agua amarga. Eso no se puede. Ahora, como dijo Spurgeon, un predicador, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solamente los marranos se van a revolcar. Usted se va a dar cuenta de eso. La oveja, sí, nosotros, aquellos que hemos aceptado a Jesús, podemos caer, podemos de alguna manera fallarle a Dios escandalosamente. Lo digo así como David. Podemos caer en el lodo, pero esa oveja eventualmente se da cuenta de que no es donde pertenece, no es su naturaleza y tiene que salir de ahí. Y por su naturaleza sale de ese lugar. Por lo tanto, eso de que soy un cristiano carnal, dicen algunos, y acepté a Jesús y solamente es fe lo que necesito para ir al cielo. Pero esa fe que salva es una fe que obra para vivir en santidad. No hay tal cosa de que soy salvo por la fe y vivo en mi carne. Entro por la puerta estrecha y luego me encuentro en el camino ancho. No, porque angosta es la puerta y angosto también el camino para heredar la vida eterna, y muy pocos son los que lo hayan. No hay tal cosa que entré por la puerta estrecha, acepté a Jesús, pero ahora vivo en el camino ancho. No hay tal cosa. Eso es un engaño del enemigo. Esa es la religión que nos ha vendido la sociedad de hoy en día, que no nos hace creer que Dios no existe necesariamente. Muchos de los que estamos acá, quizás todos, creemos en la existencia de Dios. Quizás algunos jóvenes se están empezando a cuestionar si realmente existe, pero la inmensa mayoría estamos seguros de ello. Lo que el enemigo trata de hacer es confundirte en vivir una vida como a ti te agrada y un evangelio acomodado. Mire lo que dice Felipe: si crees de todo corazón, bien puede. Porque hay un creer que es intelectual, aceptar ciertas verdades. Estamos convencidos de algunas verdades, pero no estamos convertidos, como dice. No hemos nacido de nuevo. Todo aquel que ha nacido de nuevo, en realidad, tratará de obedecer a Jesús y seguir sus caminos, y entre esas cosas buscará a dar pasos concretos para afirmar su relación con Cristo, que es el bautismo, el primer paso de obediencia. Es fácil decir que yo creo en Jesús, pero para un judío no era fácil, en realidad. Al saber de que podría ser encarcelado, arrastrado por las calles, apedreado, decapitado, no era fácil decir soy cristiano. Cuando el emperador Nerón se creyó un dios, demandaba adoración de todas las personas, entre ellos los cristianos. El emperador Nerón de aquel tiempo, en los tiempos de los primeros años del cristianismo, y demandaba que todas las personas de su imperio le rindieran adoración como un dios. Y entre ellos los que no se doblegaban ante estas demandas eran los cristianos. Entonces sería fácil para nosotros decir soy cristiano aquí, en este contexto donde vivimos. Pero ¿qué si hay unos 20 soldados armados, con sus armaduras, con sus lanzas, con sus espadas, cargándolas acá, que están entrenados para matar, y saben que tú y toda tu casa profesan el cristianismo? ¿Será fácil decir soy cristiano? Y será más fácil incluso bautizarme en un lugar público. Eso era como poner una espada en tu cabeza, hermano. Por eso el creer bíblicamente hablando es de alguna manera un sinónimo de obediencia y de entrega y de rendición completa, al punto, si es posible, de entregar tu propia vida. Ese es el creer bíblico, el que te mueve, el que te impulsa a obrar de acuerdo a tu fe. De acuerdo a tu fe. Que un judío, en realidad, aceptar a Jesús como el Mesías era renunciar al judaísmo, era ir en contra de su familia, ir en contra de lo que le habían enseñado de pronto desde pequeño,
o la sociedad o la religión de aquel entonces. Ayer hablaba con una persona y me decía, me alegro, más bien fue esta mañana, me alegro de que Panchita, vamos a ponerle un nombre, para no darle fama a la hermana, me alegro que Panchita esté yendo a la iglesia y la veo bien comprometida. Sí, sí, me dice, porque era bien católica y no quería nada con Dios. Ah, sí, pero ¿sabe qué le digo? Esos que son católicos aquí, cuando se llegan a convertir al cristianismo, son uno de los más fieles al cristianismo. No es que los demás no lo sean, pero en proporción, aquella persona que ha sido, como dicen, de hueso colorado, católico, romano, apostólico y todo lo demás, una vez se convierte al cristianismo, se convierte por convicción, porque creyó de verdad. Esta es la fe, este es Cristo, esta es la iglesia, y aquí voy a amar a Dios, y aquí voy a servir a Dios, y aquí voy a hacer todo lo que yo pueda hacer en esta vida para la gloria de Dios, aquí. Y eso le dije yo, es como el judaísmo igualito, que un judío o como un musulmán se convierte al cristianismo, en realidad está dispuesto a dar su propia vida por causa de Cristo. Así nosotros tenemos que creer en Jesús. Esa es la fe a la que estaba apelando Felipe al eunuco. No es una fe intelectual, cree y vive como tú quieras después. No es esa fe. Es una fe genuina del corazón. Una fe bíblica es una fe que te va a mover en una dirección diferente al camino de donde vas. Te va a llevar a renunciar muchas cosas que tú amas, de las que estás agarrado, de las que te sujeta, de las que te traen placer. Y cuando crees de verdad en Jesús, esa fe te impulsa en otra dirección. Es un viento recio, espiritualmente hablando, que te mueve en otra dirección. Que puedes caer obviamente en lo que hacías antes, claro que sí, pero no tendrás paz en tu corazón, no estarás tranquilo. Hay un Espíritu Santo que te va a molestar. Y gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos molesta. El hombre que antes tomaba, quizás cuando recién viene al cristianismo se siente tentado por aquella cerveza y de pronto la toma y de pronto se emborrachó, pero el Espíritu Santo luego llega y le redarguye, le muestra lo que ha hecho, y entonces aquella persona llora, lamenta su pecado y se vuelve al Señor. El hombre que le era infiel a su esposa podría ser que una vez más caiga en pecado, o el hombre que le gritaba y maltrataba a su esposa, puede ser que aún después de aceptar a Jesús, como este eunuco, puede ser que todavía la maltrate en una u otra ocasión. Pero el Espíritu Santo no lo deja tranquilo. Esa es la diferencia. No lo deja en paz. Lo persigue, lo busca y le muestra, y hasta que lo trae de regreso a la cruz de Cristo, mostrándole que hay gracia suficiente para el perdón de sus pecados. Y ese es el proceso de santificación. Esa es una fe que salva. Es una fe realmente en donde tu vida va a ser transformada a la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, algunos creen que la fe cristiana es como el virus del COVID. Una de las características muy particulares del COVID es que a algunos, por muy fuertes que estuvieran, incluso se los llevó el COVID. En serio, y lucían fuertes. Y de pronto hacían hasta pesas, iban al gym y todo lo demás. Recuerdo un hermano allá en Clinton, un hermano, unos 45, 50 años, todavía joven. Trabajaba ahí en el área de las pipelines, cosas así, fuerte, alto. Y hermano, y que le pegue el COVID. Y estuvo a punto de saludar a San Pedro. Casi que se lo llevaba. Y decíamos, pero este hermano se miraba saludable. Luego, su esposa, que tenía muchos problemas, depresión, presión, no depresión, también depresión, presión alta, azúcar y otra. Y no, esta hermana ojalá y que no le haya dado. Y que le también salió positiva. Y la hermana como si nada. Algo bien curioso, muy particular,
El tema es, algunos creen que el Espíritu Santo es así. Hemos recibido al Espíritu Santo, todos aquellos que levantamos la mano, y en algunos el Espíritu Santo hace la obra y es visible. En otros no lo tienen, pero son asintomáticos. No se les nota. No, hermano, eso no existe. Vienes a Cristo, el Espíritu Santo llega a tu vida, el poder del Espíritu Santo está en ti, te va a cambiar, te va a transformar. Tú no volverás a ser el mismo. Puedes que caiga, puedes que vayas a fallarle al Señor, como yo lo he hecho, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo te irá transformando, dice la Biblia, de gloria en gloria. Amén. No hay tal cosa como el cristiano asintomático. No existe, hermano. Si eres nueva criatura, dice la Biblia que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aquel eunuco entonces, habiendo recibido esta respuesta, mire lo que dice la Biblia en versículo 38. De ahí de Hechos 8:38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Lo que quiero hacer notar ahí, hermano, es la prontitud con la cual usted tiene que obedecer a Cristo en el mandamiento, en el sagrado mandamiento del bautizo. No debe esperar mucho tiempo. Aquel eunuco no tuvo que recibir un curso de 6 meses o un año, o entender los misterios del evangelio, de la justificación, de la regeneración, los 5 puntos calvinistas, las 5 solas de la reforma, para llegar a la conclusión, ok, me quiero bautizar. Él conoció lo básico, pero eso era suficiente para obedecer a Jesús. Lo que yo quiero enmarcar aquí, hermano, hacer notar, es que la obediencia a Dios tiene que ser una obediencia inmediata. Tan pronto como Dios habla, no solamente en el bautizo, cualquier otra cosa que Dios te redarguya. Si Dios te llama y Dios te está mandando a dejar de hacer algo o a hacer algo, hermano, más vale que tú atiendas al llamado de Dios tan pronto como escuchas sus mandamientos, su palabra. Así es que dice la Biblia precisamente, no endurezcáis vuestro corazón, no lo pongas duro, no te hagas rebelde a la palabra del Señor, sino obediente. Sé pronto para oír y busca el camino de la obediencia. Dice la Biblia que aquel hombre, después que supo esta información, mandó a parar el carro inmediatamente. Cuando yo le doy órdenes a mi hija, por ejemplo, o a mi hijo Josiah, si le digo a mi hija, saca esa basura, y yo regreso después de 1 hora, la verdad no estoy tan contento con ella. Sobre todo si se lo dije 1 y 2 veces. Nosotros queremos que las cosas se hagan en el tiempo. Tiene que ver con el tiempo también, no solamente hacerlo, sino hacerlo tan pronto como recibe la orden de Dios. Y ese es el proceso del cambio. Aquellas personas que no cambian porque escuchan los mandamientos de Dios, Dios te llama a hacer cosas y entonces tú lo vas posponiendo, más adelante no estoy preparado, no sé lo suficiente, que lo hagan otro. Y por lo tanto se llenan de 1.000.000 de excusas y viven estancados en su vida espiritual. Porque no aprenden que los llamados de Dios es para obedecerse inmediatamente. Y esa es la palabra que quiero marcar. No solamente obediencia, sino obediencia inmediata, con prontitud. Habiendo entendido esta palabra, no solamente tener información, hermano. Ok, ya me informé. Este es el único requisito para ser bautizado. Es el único requisito. Lo voy a pensar, lo voy a meditar y voy a tomar una decisión a ver cuándo, más adelante. No, hermano. Si usted aceptó a Jesús de verdad, Dios le llama a bautizarse cuanto antes. Yo les aseguro, hermano, si usted realmente ha tenido un encuentro con Jesús, Jesús mismo lo moverá a bautizarse. Dice la Biblia que el eunuco mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. ¿Encontraron agua en el camino? No hay más que esperar. No hay más que decir. Jesús lo mandó, vamos a bautizar. Ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Solamente cree de todo corazón. Creo con todo mi corazón. Y descendieron al agua y fueron bautizados. ¿Por qué nosotros posponemos tanto aquello que tenemos que hacer, que Dios demanda que hagamos?
que no es una sugerencia, porque a veces entendemos los mandamientos como opiniones o consejos de Dios, o sugerencias de Dios. Si quieres te bautizas, si no, no. Si quieres te bautizas ahora, si no te bautizas después. Hermanos, los mandamientos de Dios no son para quebrantarse. Los mandamientos de Dios son para cumplirse. Así lo entendieron los primeros cristianos. En Hechos capítulo 2, por ejemplo, 3,000 personas aceptaron a Jesús, 3,000 personas fueron bautizadas. Así. Cornelio aceptó a Jesús con toda su familia. Cornelio se bautizó en ese mismo día, en esa misma hora, con toda su familia. Allá en Hechos capítulo 16, el carcelero también aceptó a Jesús y esa misma noche, no esperaron ni la mañana, fueron bautizados. La pregunta es, ¿a usted qué le impide? ¿Por qué no da ese paso de obediencia? Por lo tanto, hoy Dios le llama a ser un hijo obediente, que sea pronto para escuchar y pronto para obedecer el mandamiento del Señor. Y todo aquel que aún no conoce a Jesús, si usted está aquí y aún no conoce a Cristo, para usted también es el llamado. Para los que están cerca, dice el apóstol Pedro, y para los que están lejos. Hoy Dios nos da esa oportunidad de mostrar nuestra fe, porque eso es el bautismo, mostrar nuestra fe a través de lo que es la experiencia del bautismo, que representa nuestra muerte y nuestra resurrección con Cristo. Hoy usted y yo tenemos ese gran privilegio de mostrarle al mundo nuestra fe. Si usted no ha puesto su fe en Jesús, si usted no ha conocido a Jesús, o si usted es una de esas personas que dicen acepté a Jesús, pero su vida no ha cambiado, su vida no muestra frutos dignos de arrepentimiento, hermano, asegúrese de que realmente usted está en la fe. Como dijo Pablo a los Corintios, examinaos para ver si vosotros estáis en la fe, porque no hay tal cosa como un creyente que no da frutos dignos de arrepentimiento. Hoy Dios entonces le llama a usted, si usted no se ha bautizado pero ya aceptó a Jesús, Dios quiere que usted dé ese paso. Hay una persona que se me acercó, se me acercaron unas 3 personas que me dijeron, pastor, me quiero bautizar. Me quiero bautizar. Y a mí me llena de gozo cuando las personas mismas toman esta decisión, porque me muestra que el Espíritu Santo les está hablando y le está mostrando algo en específico. Por lo tanto, el Espíritu Santo está aquí y quiere también de que usted, que no se ha bautizado, jóvenes, adultos, ancianos, este mandamiento, sagrado mandamiento, es también para ustedes. Es para todos aquellos que hemos aceptado a Jesús. Por lo tanto, yo le voy a pedir que estemos orando por estas personas que han decidido bautizarse.